7:06 de la mañana nos vamos a Bogotá, Colombia, con Diego Arias, gran colaborador de este espacio, siempre dispuesto, analista, político colombiano, experto en temas de paz y conflictos. Diego, buenos días desde Caracas. Eduardo, un buen día para usted, para todo su equipo y por sobre todo a toda la audiencia a esta hora del día. Muchas gracias siempre por la invitación. Y hoy especialmente interesados en este sensible tema para los colombianos, que es hacer lectura de lo ocurrido con las elecciones regionales. Ya hay gran cobertura de prensa, no solo en Colombia, en otras partes del mundo. ¿Cómo destacarías, cómo jerarquizarías tú los mensajes que podamos encontrar en esta jornada? Pues yo creo que era previsible lo que en criterio o en opinión de algunos sectores iba a ser una derrota para los candidatos o las opciones, tanto alcaldías o gobernaciones, de candidatos y candidatas que eran del pacto histórico de la formación política del presidente de la República o que iban en alianza, digamos, con esa formación. Lo que realmente ha sucedido, en especial respecto de ciudades principales, hay que decir, Eduardo, claramente que aquí en nuestro ordenamiento territorial tenemos ciudades capitales de departamento, que los departamentos hacen a su vez de estado, pero administrativa y políticamente son incluso más importantes las ciudades capitales que los propios territorios, digamos, departamentales. Y en ese sentido, Eduardo, hay que decir claramente que no hubo ninguna victoria de parte de el sector político que lidera el presidente Gustavo Petro, pero Eduardo, yo sí quisiera destacar que no obstante poder tomarse como una derrota, porque evidentemente lo es, una derrota del proyecto político del presidente de la República a nivel territorial y a nivel local, yo creo que francamente no tiene una especial incidencia en la gobernabilidad de este mandato del presidente de la República. Quienes la más van a tener difícil son esas personas electas. Algunas de ellas incluso son francos opositores al proyecto de gobierno. Está el caso del alcalde de Medellín, que fue su contradictor en la primera vuelta presidencial. Más que la tienen más difícil ellos, pero esta realidad política no va a afectar exactamente la gobernabilidad en este periodo del presidente. ¿Qué sí afecta, Eduardo, claramente? Afecta las posibilidades a futuro en el próximo debate presidencial sobre si puede continuar o no un proyecto por interpuesta persona que siga en la misma línea del presidente Gustavo Petro. De manera que ha sido un golpe político significativo para el proyecto político que está en el gobierno. No afecta esta realidad hoy de la gobernabilidad ni de este periodo exactamente, pero sí pone en enormes dificultades la posibilidad de una continuidad, entre otras cosas, Eduardo, porque estas elecciones tienen que ver mucho con maquinarias que se mueven a nivel local y territorial, que son las que generan, digamos, votos para la elección parlamentaria y también para la elección presidencial. ¿Qué tal estuvo la participación? Porque eso es importante cuando se hace lectura de un mensaje como el que tú estás compartiendo. Pues Eduardo, la verdad es que la participación estuvo en los rangos, digamos, tradicionales. Esta no es una elección, francamente, que haya tenido algún tipo de novedad. Insisto o reitero, es una elección que está muy amarrada a los votos, aquí lo llamamos de clientela, de personas que deben su cargo o la contratación a los políticos que están en las alcaldías o en las gobernaciones departamentales. Es muy posible incluso que personas que estén de acuerdo incluso con el cambio a nivel nacional y las propuestas del presidente Petro se van casi que obligadas en lo local, digamos, a tener otras opciones políticas. Entonces, la verdad es que la participación no fue significativa. Los cambios políticos, más allá de destacarse que no ganaron los candidatos ni candidatas del pacto histórico, es una elección que ha sido de trámite y que a mí francamente me decepciona porque uno esperaría que a tono con un momento de cambio, con todas las dificultades que tiene Colombia en cabeza de las propuestas del presidente Petro, pero a tono con un país que necesita cambiar. Francamente, estos resultados expresan casi que más de lo mismo. Amigos, estamos escuchando a Diego Arias desde Bogotá, analista político colombiano, experto en temas de paz y conflicto. ¿Cómo es la convivencia de los niveles de gobernaciones y alcaldías en el territorio colombiano? ¿Es descentralizado? ¿Hay autonomía? ¿Qué incidencia hay en la interacción?
Respecto de ciudades capitales grandes, estamos hablando de Medellín, de Cali, de Bucaramanga, de Bogotá, que tiene un estatus particular que se consideran distritos especiales. Hay unos niveles de autonomía que les permiten una gestión, digamos, muy importante, independiente de lo que hace el gobernador o gobernadora. Pero en otras circunstancias, en la mayor parte del territorio colombiano, lo que pueden hacer los alcaldes y alcaldesas está muy supeditado a un clima de cooperación o unos acuerdos de cooperación con el gobernador o gobernadora, bien sea porque se trate de su mismo sector político o alguien con quien puedan llegar a acuerdos. De hecho, Eduardo, aquí en Colombia hace rato ha venido poniéndose en discusión la necesidad de una reforma política, digamos, territorial. Algunos creen que Colombia debiera avanzar hacia un régimen semiparlamentario o incluso parlamentario y a un ordenamiento más de regiones que departamentos. De manera que tenemos una situación que no ayuda mucho, digamos, a la gestión territorial en el actual esquema que tenemos. Ahora, tratando de ver la mitad del vaso de agua o la mitad del vaso llena, ¿qué perspectiva positiva le puede traer esto a Petro desde la demanda, desde el desafío, desde la medición de su talante como líder, como jefe de Estado, como estadista, como político? Pues Eduardo, yo quisiera ser optimista en el sentido de que, a pesar de no ser de sus formaciones políticas, a pesar de, incluso en algunos casos, de ser francos opositores a su gobierno, por el bien de estas personas, de estos territorios que votaron por estos mandatarios, el gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro, sea capaz de generar un esquema de colaboración. No se ha visto exactamente, por ejemplo, en el caso de Bogotá, creo que a todos nos consta las dificultades que ha tenido al término de su administración la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, particularmente en el tema de la discusión sobre el metro. Ayer el hecho más significativo fue la victoria de Carlos Fernando Galán en la alcaldía de Bogotá. Le reclamó respeto y fue insistente el alcalde de Bogotá en que iba a hacer valer lo que ya estaba, digamos, andando y que no iba a permitir intromisiones del gobierno nacional. Además que Bogotá sería un buen ejemplo de un viraje del presidente de la República en términos de colaboración con quienes no son personas afectas a él. Y diría finalmente sobre ese tema, Eduardo, que al gobierno le conviene, porque creo que ir a una elección presidencial dentro de 2 años y medio, con el sentimiento de muchos colombianos y colombianas de que por mezquindad política el gobierno nacional no quiso colaborar con sus regiones, me parece que le pasaría una cuenta de cobro muy alta a las aspiraciones de un proyecto de continuidad, así sea a través de otra persona, por supuesto, del proyecto político del presidente Gustavo Petro. Además, Diego, 2 años y medio luce de un corto lapso. Eso pasa rapidísimo en política, ¿eh? Pero además porque casi que un año antes empieza a agitarse el debate electoral, el último año de gobierno se va entre las expectativas de quién va a ser el sucesor, además que literalmente queda, como tú lo dices, muy poco tiempo para mostrar una obra de gobierno. ¿Cómo puede estar percibiendo el colombiano la calidad de la política a través de los políticos, la visibilidad de lo que se hace en concordancia con lo que se dice? Oye, la expectativa esencial que debe tener, oye, un pueblo sobre sus dirigentes. Pues Eduardo, francamente, en el nivel territorial de las elecciones que proveen alcaldes, gobernadores, lo que aquí llamamos concejales y asambleas departamentales o de diputados, el nivel es muy precario. Y digamos, allí no hay una calidad. Es un voto muy condicionado, digamos, electoralmente por retribuciones políticas, económicas, de puestos. Eso hace que el nivel de los candidatos y las candidatas y las propuestas realmente sean mínimo, porque importa es esa clientela, digamos, que llevan casi que obligada, digamos, a elegirlos. Distinto es el caso del voto a la presidencia de la República y en algún nivel al Congreso, donde la expresión de opinión y la calidad del debate y las propuestas están mucho menos amarradas y surgen, digamos, elementos de más cualificación política. Pero este debate de las elecciones regionales es un debate precario, degradado, entre otras cosas, por prácticas corruptas, además del clientelismo, el tema de la compra de votos, de lo cual pues no hubo tantas denuncias, pero sigue habiendo, de manera que no es exactamente el de la mejor calidad este tipo de elecciones regionales que tenemos en Colombia. Oye, Diego, tocaste un punto que más allá del tema concreto que tienes en análisis, me parece tan interesante. Yo he tenido la oportunidad de estar unas 2, 3 veces en Bogotá. El tema del metro, ¿en qué punto está? Porque es evidente que
Bogotá ha tenido un desarrollo que incluye su altísima movilidad, extensión territorial, pero en el tema del transporte público las cosas son muy difíciles. ¿Cuál es el estatus del metro? Y hablabas de que hay una discusión allí. Pues Eduardo, este es un tema, una propuesta, una necesidad que lleva más de 70 años planteándose. Estamos hablando de que hace 2 periodos de gobierno de alcaldía finalmente tomó forma, digamos, este proyecto del metro. Fue en la administración de Enrique Peñalosa y se logró concretar en esta última administración, que es una administración alternativa de Claudia López, un sector de centro izquierda que pertenece al Partido Verde. Pero en su momento, cuando fue alcalde Gustavo Petro, él había hecho unos estudios, él es convencido de que el metro tiene que ser subterráneo, pero todos los estudios de prefactibilidad y la contratación y la ejecución de lo que se llama la primera línea lo prevé de manera a superficie o aérea. Y el presidente se ha empeñado decididamente en bloquear esa ejecución, presionando que se ceda a la idea de que pueda ser subterráneo. Eso tendría unos costos de tiempo, unos costos financieros enormes, unos enormes problemas jurídicos para deshacer una contratación que ya está con empresarios chinos. Lo último fue una salida en falso que tuvo el presidente en un intento de pretender que con el presidente de China en una reciente visita se iba a tocar ese tema. Por supuesto no se tocó, y uno esperaría que el presidente ya conceda de que las cosas sigan como están, no tienen que ser siempre a su manera. Creo que es el mismo problema que tiene frente a las reformas y otras cosas. Y ese metro, pues, ojalá tenga el beneplácito del gobierno para ayudar a sacarlo adelante y no colocarle palos en la rueda. Qué bueno, un temazo, además con un alto rigor histórico y de largo aliento hacia adelante, como dices tú. Bueno, Diego, siempre es un placer escucharte. Te agradecemos muchísimo el aporte que le das al programa y espero que pronto volvamos a conversar. Un gusto siempre y un buen día para toda la audiencia, para ti y para tu equipo. Muchas gracias. Gracias. Diego Arias, analista político colombiano, experto en temas de paz y conflictos, desde Bogotá.